Pues se ha tocado el tema macro, creo que va a ser inevitable que Mauricio lo mencione, pero obviamente aquí queremos hablar más que todo de los temas micro. Mauricio viene del Ministerio de Minas y Energía al Ministerio de Hacienda y eso le da una perspectiva especialmente importante y lo ha estado mencionando, la importancia de ver cómo se aprovecha mejor este boom para ir aumentando, mejorando la productividad de los demás sectores. Entonces, Mauricio, por favor. Bueno, muchas gracias, Guillermo. Un saludo a todos los miembros del panel, a Rudy, Ricardo y al profesor Rodríguez. Gracias al Consejo Privado de Competitividad por la invitación. Y yo me hacía la pregunta cuando estaba llegando de ¿por qué un ministro de Hacienda en un panel de política industrial? Y tengo aquí dos exministros de Hacienda, o sea que ustedes también pueden ayudar a responder la pregunta. Yo creo que la respuesta tiene que ver con que realmente lo más concreto que se ha hecho en Colombia en los últimos años en la dirección de política industrial, para bien o para mal, que tiene lados positivos, tiene lados negativos, es la política tributaria. Realmente la política tributaria se ha utilizado mucho como herramienta de política industrial y yo voy a hacer una reflexión sobre eso en un momento. Pero permítanme, no voy a hacer toda una presentación, pero sí quiero mostrar una gráfica como para comenzar el debate y la discusión, por lo menos el punto de vista nuestro sobre esta materia. Y es un poco la premisa de por qué política industrial, cuál es la razón de fondo en una economía como la nuestra. Y voy a usar el término sencillo, política industrial, no le vamos a poner el adjetivo calificativo de moderna. Todos aspiramos a que sea la política más sofisticada posible, que tengamos como las mejores herramientas posibles. ¿Tienes la presentación a la mano? No importa. Bueno, yo les iba a mostrar una gráfica que tiene la composición de las exportaciones colombianas en 1985. Y ahí hay una concentración, porcentaje del orden del 30% en el sector de hidrocarburos, flores, banano y café, digamos con eso se llega más o menos al 45%. Y la misma foto, tomada en el año 2010, muestra algo completamente diferente, muestra una gran concentración de las exportaciones en el sector minero energético. Entonces, la primera pregunta que uno tiene que hacerse es, ¿eso es un problema? ¿Y por qué? Para poder entrar, digamos, a buscar herramientas de política si es que lo considera un problema para cambiarlo. Yo estaba en un foro hace unos minutos con Juan Ricardo Ortega, que es un gran sparring para el debate, y decía, bueno, vemos las tres principales razones por las cuales eso es un problema. Yo diría la razón número uno es que esa renta minero-energética pasa toda por una caja negra que es el Estado. Pasa toda, vía los impuestos de renta, vía las regalías, vía los dividendos. Entonces, para que le llegue a la economía, tiene que atravesar por el Estado, donde se puede quedar atrapada, donde se puede desviar, donde se puede meter en unas cañerías de las que no quiero hablar ahora. Entonces, eso es alarmante, porque uno dice, tengo una parte muy importante de la economía que para que le irrigue a toda la sociedad tiene que pasar por el Estado. Segunda razón, es en esos sectores de la economía que están perdiendo participación, donde realmente se genera el empleo en Colombia. O sea, la segunda razón es los sectores que están perdiendo participación, que se están marchitando, son los sectores donde se genera el empleo y pues tenemos una economía donde hay un 10% de la población económicamente activa que no tiene trabajo. Entonces, una razón muy importante. Y la tercera razón, en nuestra lista de las tres principales, es que como esos sectores que se están marchitando son a su vez los sectores donde hay más posibilidades de ganancia en productividad, son sectores que al marchitarse tienen un mayor costo en términos de crecimiento, porque son sectores potencialmente más dinámicos. Opuesto en otros términos, en esos sectores hay rendimientos crecientes a escala que cuando se contraen
empieza una espiral de reducción y cuando se van expandiendo son sectores que pueden crecer dinámicamente. Entonces, evitar la contracción tiene un efecto positivo desde el punto de vista de crecimiento de largo plazo. Es una tercera razón. Entonces, yo pensaría que en Colombia hay un relativo consenso alrededor de esa preocupación, de que no debemos dejar que nuestra economía se concentre excesivamente en pocos sectores de la economía. Esto no quiere decir frenar esos sectores, quiere decir más bien estimular los otros para que los otros crezcan al mismo ritmo. El problema no es de niveles, el problema es de participación. Entonces viene la pregunta de cómo hacerlo, con qué herramientas, con qué instrumentos. Y pues una parte muy importante es la política macroeconómica. Entonces, ahorrar los recursos de la renta minero-energética para que no tengamos unas presiones excesivas hacia la revaluación, de manera digamos que esto de la revaluación no sea un factor adicional que pesa en contra de los sectores donde se genera el empleo. Buena política macroeconómica que nos permita tener bajas las tasas de interés, que nos permita tener baja la inflación, que nos permita, digamos, ampliar el acceso al crédito. Todo esto es fundamental para estos sectores de la economía, pero lo ha dicho Guillermo ahora, lo dijo Dani, esto no es suficiente, condición necesaria pero no suficiente. Y yo creo que en términos generales en Colombia, aunque podemos hacer más, tenemos que hacer más en materia fiscal, tenemos que ahorrar más, la tarea en el campo macroeconómico la hemos hecho. Ya la discusión sobre el nivel de intervención del Banco de la República en el mercado cambiario o la discusión sobre tasas de interés es una discusión, digamos, de segundo orden, no es de primer orden, no estamos hablando de un cambio radical en la política, estamos hablando de si la bajan un poco más la tasa de interés, de si intervenir en el mercado no con 3.000 sino con 4 o 5.000 millones de dólares. Entonces, no es ahí donde está el foco del problema en este momento. Entonces, ¿qué otras herramientas hay? ¿Y qué hemos utilizado hasta ahora? Yo diría que preferencialmente hemos utilizado la política tributaria. Esa ha sido la constante, digamos, de la última década. Y es que sectores que se vean en dificultades o que puedan vender un argumento de que tienen una gran posibilidad de crecimiento, entonces buscan algún beneficio tributario. Y lo hemos hecho de dos clases. Sectoriales, pongamos el ejemplo, no porque sea el único, el ejemplo de la hotelería, es decir, entonces los hoteles en Colombia no van a pagar impuestos, y los hemos hecho beneficios específicos a una empresa por medio de las zonas francas. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuáles han funcionado mejor? ¿Los sectoriales o los específicos a una empresa por medio de las zonas francas? Yo creo que nosotros, digamos, no tenemos suficiente evidencia en este momento para emitir un juicio calificado, pero suena mejor, conociendo nuestras instituciones políticas, suena mejor el instrumento, digamos, más horizontal. En este caso, el beneficio a todos los inversionistas que quieran entrar en un sector. Suena mejor que el de las zonas francas. ¿Por qué? Porque el de las zonas francas requiere de lobby, requiere de presión, de articular un argumento frente a un gobierno, que es el que decide en un comité si sí o si no. Y ya de por sí eso es antipático. Ya de por sí eso, digamos, favorece a quien tiene más capacidad de acceso a las instancias gubernamentales. Mientras que el beneficio sectorial está abierto a todos. Es un beneficio que el que quiera participar en ese sector de la economía lo puede aprovechar. Pero nadie ha hecho el trabajo serio, documentado, digamos que nos dé elementos de juicio sobre cuál de estas dos herramientas de política tributaria ha sido más exitosa. Pienso yo que el argumento de que las inversiones que se han hecho con zonas francas no se hubieran hecho si no hubiera existido la zona franca, pues hay que demostrarlo de manera más contundente. Pero esa es la política tributaria y la política tributaria como instrumento de política industrial que hemos tenido hasta ahora. Hay otro capítulo que es el gasto público. Entonces el gasto público se utiliza para resolver problemas que también son transversales. Ejemplo, la infraestructura, ejemplo, la educación, es decir, bienes públicos, bienes meritorios que son necesarios para todos los sectores. Ahora tenemos una herramienta de gasto público que quizás es más efectiva para la transformación productiva, que es la de ciencia y tecnología y los recursos que tenemos en ciencia y tecnología.
A la reforma a las regalías se le hizo la crítica de que los recursos de ciencia y tecnología se habían departamentalizado, que es un eufemismo para decir no se están utilizando en los grandes proyectos que necesita el país en materia de innovación, de ciencia y tecnología. En el proyecto de ley que ya pasó por las comisiones económicas de presupuesto de regalías para los próximos 2 años, introdujimos un artículo para tratar de corregir en parte ese problema. Les voy a decir que quienes criticaban esto tienen toda la razón, y se los ilustro con un ejemplo. En el proyecto de regalías, en los presupuestos para los próximos 2 años, los gobernadores mandan los proyectos que aspiran a ser financiados con los diferentes recursos. Hay una bolsa que es del 10%, nada despreciable, 900.000 millones de pesos al año, de recursos de ciencia y tecnología. Uno de los departamentos, y esto para nada es un caso excepcional, simplemente lo menciono como un ejemplo, uno de los departamentos postula en ese capítulo de ciencia y tecnología un proyecto para proveer de software de contabilidad a las empresas del sector agroindustrial en su departamento. Eso naturalmente no es lo que nosotros queremos hacer en ciencia y tecnología. Entonces, por eso, en el proyecto de ley de presupuesto estamos introduciendo un artículo que dice lo que se haga en el país en ciencia y tecnología con estos recursos de las regalías tiene que responder a un plan programático establecido por Colciencias, como entidad, digamos, rectora del sistema de ciencia y tecnología, validado por la Comisión Rectora de Regalías, de forma tal que los proyectos de los departamentos que no encajen ahí no puedan ser aprobados. Y el voto del gobierno nacional en estos triángulos de decisión será un voto requerido. Sin el voto no puede ser aprobado un proyecto. Todo esto con el fin de ir acotando cada vez más la utilización de estos recursos de ciencia y tecnología, que son los recursos más importantes que tenemos para la transformación productiva. Entonces, tenemos que seguir trabajando en el campo de la política tributaria, ojalá cada vez menos con beneficios demasiado particulares, demasiado individuales, digamos intervenciones muy puntuales y más con beneficios que sean transversales y generales. Yo creo que ese debe ser un criterio. Y segundo, en el caso del gasto, en todo lo que apoye inversiones para la transformación productiva, debemos buscar mecanismos que realmente aseguren que estos recursos son utilizados de la forma más eficaz y efectiva posible. Yo diría que ese es el aporte que podemos hacer a la transformación productiva. Hay otros elementos que están en las recomendaciones del trabajo de Dani, que tienen que ver con el tipo de instancias de colaboración pública-privada. Este foro, el Consejo Nacional de Competitividad, el Consejo Privado de Competitividad es un ejemplo de ese tipo de instancias. También la figura de las alianzas público-privadas, las APPs, es otro tipo de instancia. Entonces yo creo que nosotros en eso estamos relativamente bien, en los escenarios de discusión y de concertación público-privadas. Donde tenemos mucho que mejorar es en estas herramientas de las finanzas públicas orientadas a la promoción del desarrollo productivo, tanto por el lado tributario como por el lado del gasto. Yo dejaría por ahí, Guillermo.